volvemos a las láminas, por favor. Ok. Bueno, hacíamos alusión, comentarios y reflexiones alrededor de las imágenes de la estructura de clase. Hablamos un poco acerca de las implicaciones sociológicas, económicas, culturales e históricas de donde tiene raíces la desigualdad y tomamos como ejemplo denotativo de esto lo que significa pues esas diferencias que se hayan acentuado según los grupos de individuos que se ubican, pertenecen o se identifican con determinado estamento social. Y bueno, y hacíamos un poco alusión de ello. Y eh, eh, hacíamos una evaluación, un examen sociológico de pues, lo que implica por lo menos nuestra sociedad venezolana, que es la mejor materia prima en este momento para examinar sociológicamente estos aspectos, ¿no? De cómo determinados grupos, hacíamos mención de la llamada clase media, cómo se ha venido progresivamente desclasando, valga el término, de arriba hacia abajo, por las condiciones de vida o estilos de vida perdidos o desplazados hacia abajo, ¿no? Producto de la coyuntura económica que estamos viviendo, ¿no? Y decíamos que todas esas valoraciones de orden simbólico de lo que representaba o representa un estatus, un estamento, ¿no? Eh, Vemos justamente esa movilidad vertical descendente que ya vamos a hablar adelante. Y eso es producto de esto, y es cuando hablamos de clase social. ¿Ok? Ok, pasamos a la otra lámina porque hay unos contenidos ahí que tenemos que cubrir en estos 45 minutos rápidos, pero que es consecución de lo que hemos venido hablando. Y tiene que ver justamente con las posiciones teóricas o conceptuales, aunque no vamos a hacer teoría al respecto, de lo que señala Marx, Weber y Parkin relacionado con las clases. Que por cierto, ya comentadas anteriormente y ahorita, ¿no? Por eso es que le voy a hacer una revisión rápida. Pasamos a la otra lámina, por favor. Donde habla de Marx, Weber y Parkin. Ok, ahí tenemos a Marx, ¿no? Ya conocen al señor. En el mundo de la sociología esto es un clásico. ¿Okay? Bueno, ¿qué dice Marx en relación a las clases sociales? Habla de lo que implica la relación entre las clases sociales. Él dice que es una relación diferenciada y desigual de explotación entre la burguesía y el proletariado. Para Marx, en el momento que habló en el manifiesto comunista, en el Capital, etcétera, nada más hablaba de dos clases sociales, ampliamente antagónicas, impugna una llamada a la burguesía, que no es más que ese sector social que llaman también los ricos, que es la burguesía, y la burguesía no es más que ese sector social comprendido, configurado por grupos de familias que son los poseedores, amos, dueños, señores de los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? La renta, la riqueza, las fábricas, las tierras, etcétera. Es decir, son donde se concentra todo el poder económico dentro de un estamento social. Esa es la burguesía. Y el proletariado, como lo definió él, es el sector obrero fabril. Así lo definió él. ¿Okay? Esas relaciones entre clases es la explotación de unos con respecto a los otros. ¿Okay? Y dicha desigualdad económica, objetivamente hablando, dentro de la sociedad, se da por ello. ¿Okay? Es una pugna, un antagonismo entre dos clases sociales ampliamente diferenciadas, dependiendo de las relaciones de explotado y explotador. ¿Okay? Donde uno se vale del trabajo del otro y el otro sigue de forma, digamos, disciplinada los dictámenes de la élite de arriba. Eso está ligado un poco a la llamada propiedad privada. Cuando aparece la propiedad privada, aparece la división social del trabajo, la división sexual del trabajo, la división de edad del trabajo o la llamada especialización. El aparecimiento de la propiedad privada y la concentración de la propiedad privada en manos de unos pocos, ¿no? Y de la ausencia de muchos, eso hace que se dé una relación entre clases sociales totalmente antagónicas,
de pugna y donde, según Marx, la historia social se define en función de ese conflicto que se establece entre la relación de ambas capas sociales. Y bueno, como consecuencia de, Marx habla que no puedo hablar de una clase social determinada si no existe un control de los medios de producción y la plusvalía. ¿Okay? La plusvalía no es más que es lo que también se llama llamado también el valor, el plusvalor. ¿Okay? Es cuando el obrero trabaja tanto, dando su fuerza de trabajo, vendiendo su fuerza de trabajo por un sueldo mínimo, pero que la ganancia de lo que él produce, toda se concentra en el dueño de los medios de producción y y al que trabaja no le queda nada, solamente el salario. Lo que produce él en esa ganancia exorbitante, esa ganancia no va a parar al salario del obrero, del trabajador, sino al amo, dueño y señor de los medios de producción. ¿Ok? Eso es lo que se llama la plusvalía. ¿Okay? Pasemos a la otra. Después doy un espacio para los comentarios breves, pero necesito culminar esta parte señalizando lo que cada autor establece en función de la clase social. La siguiente lámina, por favor, que tiene que ver con Weber. En la siguiente lámina. Ok, por otro lado tenemos Weber. Ok, él habla que para entender la clase social no solamente se deriva de un determinante económico y material, sino hay otros elementos que la sustentan, la consolidan como parte de los elementos identificadores de lo que va a ser una clase social. Y él la denomina la cualificación y meritocracia, que no es más que el estatus que el individuo tiene una vez que adquiere dichos atributos que le van a dar mayor sentido de pertenencia a la condición de clase que pertenece. Es un valor, como pudiéramos decir, agregado, que va a representar su condición o su posición de clase dentro de la sociedad. Ya no basta con el tener, poseer, ¿no? Recursos materiales o acceso a bienes y servicios, sino hay un elemento extra que lo termina de legitimar como parte de una clase social, y es la cualificación y meritocracia. La cualificación no es más que aquella que se da producto de la formación, del trabajo, la profesionalización, la especialización, la tecnificación relacionada con un área de saber eh, dentro de la sociedad. Entiéndese, por ejemplo, cuando yo adquiero profesión, estatus a partir de una profesión. Eso tiene que ver con la cualificación, un elemento extra que va a terminar de validar, de legitimar mi posicionamiento en la sociedad. Y por tanto, el rango que eso representa socialmente, y es lo que se llama la meritocracia, o los méritos que yo he adquirido, ¿no? He logrado para terminar de legitimarme como un individuo perteneciente a un grupo social para diferenciarme de los de otros, ¿no? Y allí donde hablamos, pues, que la profesión como rango, jerarquía dentro de la sociedad juega un papel sustantivo, ¿ok? Por ejemplo, en esta sociedad, pues, no es lo mismo una persona que tenga profesión académicamente hablando que el que no la ha logrado. Eso simbólicamente representa mucho socialmente, a pesar que a lo mejor materialmente no genere el valor económico y material, pero eso en el imaginario social se establece así. El otro, y como consecuencia de ello, es la honorabilidad social o el prestigio que concede a los individuos dicha cualificación. Eso te posiciona, te da un lugar, una ubicación dentro de la sociedad estamental, ¿ok? Ese símbolo. Y ese símbolo juega mucho, tiene mucho que ver en los elementos de desigualdad social, ¿ok? Si quieren ustedes mismos me pueden dar ejemplos al respecto. Y ese prestigio y estatus que ya hablé, ¿no? Establecen el orden elevado de la sociedad. Para Weber eso es muy importantísimo, ¿no? Más allá de los
elementos materiales y económicos que identifiquen, que definan, ¿no?, mi lugar dentro de dicha clase social. Y él hablaba también del partido como el espacio, el órgano, ¿no?, donde los individuos participan allí para compartir sus intereses en común y sus aspiraciones sociales. E inclusive ve al partido como una organización social, política, etcétera, como vehículo para ascender o posicionarse en la escala de valores jerárquicos de la sociedad. ¿Okay? Es decir, dicha organización me va a permitir a mí seguir elevando mi posición en el mundo de las aspiraciones, los deseos, los anhelos, que si bien están presentes en mí o son los que promueve la sociedad, pero basta que un mecanismo que me permita proyectarme para terminar de lograrlo, eso lo da justamente el llamado partido. Entre ejemplos, hablaríamos, por ejemplo, de los partidos políticos, pero no solamente son los partidos políticos, son cualquier tipo de organizaciones donde los partidarios que pertenecen a dicha organización, donde pongan en juego todos sus intereses en común y aspiraciones sociales, va a servir como vehículo para las aspiraciones sociales. Siguiente, que es la de Parkin, la posición de Parkin relacionada con la clase social, ¿okay?, que deriva un poco de la concepción marxista, ¿no?, de la posición de conflicto, como la llaman la literatura sociológica, la de Parkin, que es la de la que viene ahorita. Bajemos a la próxima lámina. Ok. Él habla del cierre social. El cierre social, como muy bien establece allí en la presentación, no es más que el control exclusivo de los recursos, limitando el acceso a otros. Obviamente se está refiriendo Parkin como los grupos de poder o de hegemonía o las élites sociales, dado su condición económica, su condición de vida, en términos de cómo en ellas controlan todos los medios de producción y todos los mecanismos de ascenso, ¿no?, se da por un control exclusivo de los mismos, ¿ok? Pero que al mismo tiempo establece las condiciones o el cierre o limitación de acceso a otros individuos. Eso le da un carácter de exclusividad más a la clase social que los posee. No estamos hablando de una sociedad o de grupos abiertos, sino de grupos cerrados que limitan el alcance de dicho acceso a bienes y servicios, que nada más son condición o potestad de un grupo muy predominante, por lo general pequeño en términos proporcionales, en una sociedad. Seguidamente habla de la exclusión como una característica más dentro de las clases sociales, y como muy bien lo dice allí, que son las estrategias adoptadas por los grupos para separarse de los extraños. ¿Recuerdan cuando hablamos de los nosotros y ellos? Bueno, tiene mucho que ver con eso. Impidiendo el acceso de los recursos a otros. Entonces, yo me tengo que valer de la exclusión, la discriminación, ¿no?, que la riqueza no pueda ser distribuida de forma igualitaria o de forma proporcional según las condiciones de vida de cada quien. Y esa exclusión no es más que una estrategia, pues, para impedir que otros, que son diferentes a mí, puedan tener las mismas condiciones de mi posición. Y él también habla de la llamada usurpación. Ya eso es una consecuencia sociológica, política, histórica, económica de algunos grupos, ¿no?, que son menos privilegiados dentro de una sociedad que se halla totalmente en términos de desigualdad y de diferencia, y por tanto dichos grupos no privilegiados, ¿no?, intentan adquirir los recursos monopolizados previamente por otros. Por ejemplo, los sindicatos. ¿Okay? Los sindicatos siempre como organización de trabajadores, etcétera, ¿qué es lo que buscan? Las reivindicaciones. Y muchas veces esas reivindicaciones hacen que los sindicatos, desde el punto de vista político y social, jueguen un papel decisivo, ¿no?, no solamente en adquirir las reivindicaciones de orden económico, social, de salud, etcétera, sino inclusive de poder estar al frente y al control, ¿no?, una vez que yo me pueda apropiar de dichos recursos que son monopolizados por las élites. ¿Okay? Bueno, esas tres posiciones que muy bien explica Anthony Giddens en el libro que se me tienen que leer, o el capítulo del libro que se me tienen que leer para el efecto del examen, lo explica un poco más ampliamente. ¿Ok? Aquí
Aquí tan solo yo resalté lo más importante de las posiciones de estos autores. Seguimos con la próxima lámina y después sí doy el derecho a la palabra, porque de alguna manera u otra ya esto lo hemos venido comentando anteriormente. Y bueno, y entramos ya finalmente a lo que es la llamada movilidad social, ya comentada anteriormente. ¿Ok? Como muy bien lo describe allí, no son más que los movimientos de grupos de individuos entre las distintas posiciones económicas. Los sociólogos hablan de la llamada ese desplazamiento como la movilidad, una movilidad vertical. Movilidad vertical que no es más que el desplazamiento, bien sea hacia arriba o hacia abajo en la escala piramidal o socioeconómica de una cultura, de una sociedad. Hablábamos que dentro de esa movilidad vertical están los llamados móviles ascendentes, que son los que suben. Y entre esos, ¿suben por qué? Porque ganan propiedad, renta, estatus, etcétera. Es muy propio de las sociedades capitalistas en la cual que los móviles ascendentes, que fruto de su trabajo, fruto de sus estudios, etcétera, progresivamente, ¿no?, van ascendiendo dentro de la escala piramidal porque van adquiriendo posición en función de sus logros, de sus metas, de sus aspiraciones, etcétera, que son promovidas por la misma sociedad una vez que van ganando acceso a bienes y servicios como elementos simbólicos, como la meritocracia, el honor, el prestigio y el rango, y eso hace que uno vaya ascendiendo socialmente. Eso es muy común en la sociedad capitalista, lo decía yo, porque muchas veces esos móviles ascendentes por lo general vienen de abajo o de estamentos sociales bajos. Es decir, clase, no necesariamente de un pobre hacia arriba, sino de los sectores populares o de los sectores de la llamada clase media baja, que bueno, que los padres, la misma sociedad, la escuela, fomenta, promueve los valores de ascenso a partir de, primero, la profesionalización, después de la profesionalización, a ser asalariado, ganando bien, etcétera, etcétera, y eso hace que también yo vaya adquiriendo estatus en función de que también el dicho estatus que me representa socialmente, un elemento de movilidad vertical hacia arriba, me garantice para satisfacer necesidades no solamente básicas, sino necesidades de otro orden, las llamadas necesidades creadas o suntuarias, que pueda tener acceso a elementos simbólicos que muchas veces se asemejan, se parecen a los de arriba y sobre la base de esos niveles de aspiración social en la cual se llegan a emular o a imitar condiciones o estilos de vida del de arriba, a pesar de que no las alcance por lo general nunca, pero trato de que eso sea así en el tiempo y el espacio como parte de mi garantía social para adquirir estatus. Y eso es lo que se llama la movilidad ascendente. Y están los móviles descendentes, que son aquellos grupos de personas que forman parte de una clase social determinada y que dada no solamente el desplazamiento, sino la pérdida paulatina o progresiva de sus condiciones de vida, estilos de vida, de consumo, de adquisición de recursos, baja renta, bajo salario, etcétera, vayan desplazándose hacia abajo. Es decir, el ejemplo que poníamos anteriormente, como el llamado desclase social. Y dentro de la movilidad social, bueno, se habla mucho acerca de lo que ha representado históricamente el género en la sociedad patriarcal, en la sociedad tradicional, en la cual, en este caso, cuando hablamos de género, es el papel fundamental que ha adquirido progresivamente en el siglo XVIII, XIX y sobre todo en el siglo XX, ¿no?, la ascendencia de los sectores femeninos, en este caso, de las mujeres, en la integración, incorporación de actividades no solamente económicas, sino sociales o culturales, en el poder, etcétera, en la cual ha jugado un papel importantísimo. Entender que la movilidad social no solamente tiene que ver con argumentos económicos y materiales, sino también como individuos que pertenecen a determinado género, en este caso las mujeres, van cada día adquiriendo posiciones, rango, protagonismo en determinado estructura de la sociedad. Y eso es una forma también de entender, ¿no?, la movilidad social una vez que se reconoce el ascenso de estos sectores en la sociedad. ¿Okay? Pero así también ocurre también con otros sectores que no necesariamente están ligados a las clases sociales y al género, donde la movilidad social
se ve dada de acuerdo al cambio del estilo de vida o condición de vida, de acuerdo a la adquisición de ciertos atributos promovidos por la sociedad que no necesariamente se deriva de lo que hemos comentado. Puede ser de carácter cultural, étnico, territorial, religioso, etcétera, dado que si yo estoy dentro de esos grupos de referencia, ¿ok? Que están reconocidos, legitimados socialmente, según la sociedad, como parte del reconocimiento que me ubica y me legitima dentro de una posición diferenciada, pero que siempre mira hacia arriba, eso también forma parte de la movilidad social. Comúnmente, cuando se habla de movilidad social, se habla de los móviles ascendentes y descendentes, pero en términos económicos, ¿ok? Que es un poco la lógica, la narrativa, ¿ok? Que nuestra sociedad nos promueve, nos vende por vía de la socialización, por vía de la cultura, por vía del estatus, todos esos temas que vimos anteriormente, ¿no? Forman parte de los elementos sustantivos de cómo el individuo, según la sociedad o los grupos de personas, una vez que vean gratificados sus aspiraciones, sus anhelos, sus deseos en términos de ascendencia, ¿no? Se hayan justificados o reforzados por estos elementos que acabo de señalar, ¿no? El papel, por ejemplo, que juega la socialización, la familia, ¿ok? Es común de, voy a poner un ejemplo trivial, pero dice mucho, en el seno de la familia, que nos dicen desde pequeño, y así, pero no es la familia, es la sociedad que por vía de la familia nos promueve dichos valores, que te dice, bueno, si no estudias no eres nadie, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ver con esto, con el valor simbólico de lo que implica la movilidad social. Si no estudias no eres nadie, o estudia para que seas alguien, ¿no? No te dicen estudia para que hagas el bien, o estudia educación para que hagas el bien, sino no, estudia educación para que tengas un título y seas alguien, ¿no? O sé ingeniero, sé comunicador social, sé médico, ingeniero, empresario, bueno, eso en el mundo de la profesionalización juega un papel muy simbólico dentro de la llamada movilidad social y por tanto dentro de la distribución de los estatus, la distribución de las posiciones, la distribución dentro de lo que van a ser las desigualdades, de cómo está planteado eso en una sociedad. Bueno, dicho esto, si hay comentarios al respecto, porque con esto cierro el tema. Yo no sé si había otra lámina después, Albany, no sé, no recuerdo. Bájala a ver. Ah, bueno, sí. Está la pobreza y desigualdad, que ya hablé un poco de ella, me adelanté, que esto tiene que ver mucho, mucho en la sociedad capitalista, ¿no? En que, del por qué algunos grupos de individuos que forman parte de un estamento o estrato social, en este caso de las clases llamadas clases bajas, o los estratos que están catalogados como subestandarizados, ¿no? La pobreza juega un papel importante. Se habla de la pobreza absoluta, la pobreza o la pobreza relativa. Eso es muy debatible, connota muchos aspectos porque, y sobre todo, por ejemplo, en la sociedad venezolana hoy día, bueno, se habla mucho de que ya muchos sectores o grupos de individuos son pobres, aún no siendo pobres como nos los ha promovido históricamente la sociedad, que son aquellos que altos niveles de nutrición, donde se ven las secuelas propias de la pobreza como la delincuencia, la prostitución, etcétera. No, no solamente esos son indicadores sociales que me dicen del por qué la pobreza, sino se habla también de una pobreza relativa o de subsistencia, que es la que estamos viviendo de alguna manera nosotros hoy, que nada más no alcanza el salario o la renta, etcétera, etcétera, solamente para adquirir alimentos y bueno, y sobrevivir, pues, y satisfacer algunas necesidades estrictamente básicas. Para muchos individuos, una vez, eso implica empobrecimiento, ¿no? Se empobrece no solamente la calidad de vida, el estilo de vida, sino la profesión también se empobrece. También se empobrece simbólicamente el lugar donde vivo o la institución donde trabajo, entiéndase pública o privada. Es decir, adquiere toda una dimensión muy compleja, diversa, de acuerdo a cómo los individuos la interioricen
pierdan o ganen posición dentro de la escala piramidal. La pobreza, entre otras concesiones, tiene que ver, como lo dice muy bien ahí, con la carencia de recursos para mantener unas condiciones de vida estándar y habituales o menos altamente alentadas o aprobadas socialmente. ¿Ok? Es decir, si tú no cumples las condiciones de vida que son alentadas, promovidas por la sociedad, puede generar no solamente un desclase, una movilidad social hacia abajo, sino inclusive unas implicaciones que van más allá de esto que estamos hablando, implicaciones que son de orden emocional, psicosocial, etc. ¿Ok? Y eso hace que la carencia de recursos condicione y determine en otros aspectos de la vida social. Otro elemento allí como indicador social dentro de la investigación sociológica, bueno, es el desempleo, obviamente, la mala distribución de la riqueza o de la renta dentro de una sociedad, dentro de una población, son indicadores sociales que determinan la condición de los individuos dentro de cada posición o estamento. Y desde luego hay otros elementos que se suman a ello, entre estas, como es la falta, ausencia o carencia de políticas y programas sociales, de manera tal que las mismas puedan contribuir a que los individuos que se hallan dentro de determinadas condiciones de vida subestándar o inclusive estándar, dichas políticas puedan tener una repercusión favorable en mantener las condiciones de vida de unos y la posibilidad de progresión y evolución de los que están abajo hacia arriba. Y eso muchas veces no depende solamente de causas estructurales, sino también de cómo la misma sociedad, a partir de las instituciones sociales, genera, diseña, elabora políticas y programas sociales, planes, para maximizar las condiciones de vida. Todo eso, muchachas y muchachos, está relacionado con lo que llamamos la estructura de clase social y las complejidades que se derivan delante de ello. Decía, ya para cerrar y darle la palabra a usted, que qué mejor ejemplo que el que está viviendo la sociedad global y sobre todo nosotros ahorita, ¿no? Nosotros ahorita estamos viviendo una situación crítica en ese sentido, desde el punto de vista económico, que ha determinado y condicionado todo esto que hemos venido hablando, ¿no? En la cual muchas veces dentro del imaginario social ya dice, ¿para qué estudiar? Si eso no, ese título no me va a valer de nada. Ojo, no estoy diciendo que eso sea así y no estoy promoviendo esos valores, por el contrario. Y menos en ustedes que van a ser educadores, que tienen, para mí, una de las profesiones más importantes dentro de la sociedad. Que no solamente promueve los valores propios de una sociedad, sino que a partir de la educación, ¿no? Como mecanismo, vehículo cultural, es la que también permite que los individuos asciendan, ¿entendido? Sino lo digo a razón de que inclusive esto se denota o se puede visualizar como también en el mundo, como siguiendo un poco los indicadores o los supuestos de Weber, todo lo relacionado con rango, prestigio, meritocracia, cualificación, eso se alude al papel de importancia que reviste la, la formación y por tanto la profesionalización como un elemento de prestigio y de rango. Y eso es importante, pues, verlo dentro de este contexto tan amplio, complejo, de lo que es la llamada estratificación social. Bueno, dicho esto, cierro para darle espacio a ustedes si tienen algún comentario, algún aporte, alguna duda, una pregunta, y las oigo y los oigo. ¿No hay preguntas? ¿Dudas? No, profe, yo, Andreina Rodríguez, no tengo ninguna pregunta. Me pareció que el tema se explicó bastante claro, y me pareció bastante interesante, ya que por el tema de coronavirus, por ejemplo, podemos ver que al inicio hubo una tasa de desempleo gigante
porque habían demasiadas empresas que no podían costearse tantos empleados y todos trabajando en casa. Entonces, me pareció que esto de que la pobreza es relativa me pareció bastante interesante, ya que esa gente esté momentáneamente desempleada no significa que no se pueda, o sea, no se empleen, no vayan a buscar trabajo y vayan a poseer un trabajo en un futuro cercano, y tampoco significa de que no vayan a poder salir de esa situación, en un futuro. Oye, qué bien el ejemplo que había puesto tú en relación a lo que la pandemia ha causado globalmente, ¿no? Y que bueno, obviamente la estamos padeciendo aquí localmente nosotros como país, pero es una crisis a nivel global, ¿no? Que inclusive desde el punto de vista económico ha diezmado el PIB de todos los países, ha acrecentado en el caso nuestro y en otras partes la desigualdad y también la pobreza, etcétera, producto de esto. Fíjense que esto es como lo llama otro sociólogo llamado Robert Nisbet, que los acontecimientos, las crisis, ¿no? Las catástrofes, etcétera, ¿no? Que no estaban programadas en el registro de lo que una sociedad se plantea a futuro, llegan en un momento determinado y condiciona a la sociedad y entre eso la, las condiciones de vida, los estilos de vida de las personas. Y eso tiene sus secuelas justamente en, en lo que llamamos la estratificación social. Bueno, el ejemplo, ¿no? Porque eso nos dice mucho, pues, que cuando hablamos de que la estratificación responde a las condiciones según las dinámicas que se vayan dando, ¿no? Una de ellas justamente la que tenemos, no solamente la crisis económica, sino factores externos que no estaban este, programados como parte de las transformaciones que podemos identificar como negativas dentro de una sociedad. Y es cierto, es eso. Pues. Eh, Fíjense lo que estamos pasando nosotros. Los índices de pobreza ahorita se han acentuado increíblemente. La desigualdad también. El desempleo, ¿no? Producto de lo que ya ha explicado por Andrina, bueno, eso ha presentado también un cúmulo a un sector de desempleados pues que tienen que subsistir bajo otras formas no formales y estandarizadas en la sociedad, como es el empleo cualificado en el sector público o privado, etc. ¿Okay? Bueno, preguntas, dudas, más allá del aporte de Andreina. Bueno, si no es así, bueno, no me queda otra que decirles lo siguiente. Y una vez reiterarle lo que dije al principio. Y es que el martes 9 de febrero, para ver, martes 9 de febrero. Sí, martes 9 de febrero, a las 3 en punto de la tarde, revisen la sección de evaluaciones del módulo 7 porque ahí está el examen. El examen a lo mejor puede estar elaborado antes, pero no van a poder acceder si no es a esa hora. ¿Ok? Y va a terminar a determinada hora que está establecida allí. Para el examen, vuelvo y reitero, va a ser prácticamente una evaluación de lecturas y la lectura es una, la de desviación social, ¿ok? Que les sirvió un insumo para ustedes hacer los ensayos, y el capítulo sobre estratificación social de Anthony Giddens en el libro de sociología. ¿Okay? Después yo les pongo eso se los detallo mejor en, en el grupo de WhatsApp. ¿Okay? La próxima semana, ya hoy terminó la interacción, pues nos queda el espacio asíncrono, que es el foro, donde pueden seguir ustedes preguntando, aportando, si fuera el caso, si hay dudas, lo hacen por esa vía. No me lo hagan por, si es de orden académico, no me lo hagan por el grupo, sino lo hacen por el foro relacionado con estratificación social, que creo que ya está abierto desde hoy o desde antemano. ¿Okay? Y bueno, y no me queda otra que decir que, bueno, me complació haber estado con ustedes. Como lo dije en otro curso que doy en la Universidad Católica, entre los 3 que tengo, bueno, este tipo de materias minimizan, de verdad, minimizan el,
la educación remota, quiero decir, para este tipo de materias, a mi forma de ver, minimizan mucho, restan mucho a, a lo que significa la transferencia de conocimiento, al diálogo, a la disertación, etcétera. Nos tenemos que adecuar, eso forma parte de un cambio social, ¿no? Eso forma parte también de un fenómeno sociológico, ¿no? De lo que es la educación remota, etcétera, y cómo ha afectado también las formas de impartir clases, etcétera. Y a mi manera de ver, como lo decía, siendo como especie de una autoevaluación, pues de verdad le restó mucho este tipo de formato de educación a distancia a mi forma de ver, independientemente de que forme o no de una tradición donde el aula de clase es lo más importante, le resta mucho a este tipo de materias, pienso yo. Por tanto, a lo mejor pienso que más allá de haber cumplido con el programa, más allá de que, bueno, ustedes lograron de alguna manera los objetivos planteados en el plan de clases, etcétera, y yo los míos, siento que para hablar de sociología es importante la presencialidad. No ayuda mucho la educación remota. Sin embargo, bueno, logramos cumplir con los objetivos del plan, la escuela, etcétera. Y bueno, no me queda otra que entonces despedirme. Si no hay alguna otra pregunta o reflexión al respecto, entonces díganmelo para entonces cerrar la sección. Y bueno, ya saben las directrices y orientaciones que estoy dando para ya finiquitar académicamente este curso. ¿Preguntas, dudas, aportes, reflexiones? Valeria, Andreina, Santiago, Reinaldo. Profe, yo tengo una pregunta en un Habla punto. alto, Reinaldo. Habla más alto. Tengo una duda acerca de un punto que dio hace unos momentos con una de las últimas láminas, que es acerca de Frank Parkin, que cómo es la usurpación. La usurpación no es más cuando grupos no privilegiados, grupos minimizados, producto de la exclusión, el cierre social, etcétera, y por eso la palabra usurpación, ¿no? Acceden a los privilegios que otros han cerrado o han limitado, ¿no? De acuerdo a las expectativas, las demandas y los anhelos de los grupos que histórica o socialmente han estado en una situación de menoscabo, de minusvalía, y la acción de tomar el control de los que otras élites que están por encima de dichos grupos, ¿no? Lo toman ellos, ¿ok? Los sociólogos ponen como ejemplo los sindicatos, pero eso no solamente son los sindicatos como forma de organización que aglutina a grupos de individuos que buscan reivindicaciones, inclusive también el control social o político de la organización donde trabajan, sino también puede ser grupos de orden político, social o cultural, por decirlo de alguna manera, que a veces toman por asalto el poder